Muchas gracias por acompañarnos. Saluda Alejandra Juárez del equipo comercial de Real Trends. Para quien aún no nos conoce, nos está conociendo, somos una plataforma de análisis y gestión para cuentas de Mercado Libre, vendedores de Mercado Libre. Contamos con presencia en México, Brasil, Argentina. Yo estoy en el equipo comercial de México. Y bueno, el motivo de este webinar es hacer un poco un resumen de lo que ha pasado en junio. Pasaron dos sucesos importantes en México, que fue a partir del 1 de junio, entró en vigor una nueva reforma fiscal, o la reforma fiscal para plataformas, y también hubo un cambio en las comisiones de Mercado Libre. Esto tiene un par de días. Entonces, estos dos factores, pues, queremos ver en este webinar que nos acompaña Liz y Roger, que son gerentes de fiscal y de impuestos. ¿Estoy bien? Para que nos puedan poner un poquito más en contexto. Ellos son de VHR, y bueno, esta firma tiene presencia en México, también es transnacional. Entonces, Liz y Roger son expertos en materia, y me encantaría, por favor, que nos pudieran compartir un poco de su experiencia, contarnos quiénes son, a lo que se dedican. La firma tiene más de 20 años, y bueno, también si nos pueden ayudar a tener un poco más de panorama, de contexto, si bien esto lleva apenas un mes operando y puede tener diferentes cambios, modificaciones, y sobre todo ver qué es lo que podemos hacer o qué nos recomiendan como estrategia fiscal para seguir operando cuentas de Mercado Libre. Entonces yo me voy a poner en mute para no interrumpir, y muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan. Perfecto. Bueno, pues comenzamos. Mi nombre es Lizeth Flores, como ya les comentó Alejandra, yo soy gerente del área de contabilidad del despacho VHR México, y también nos acompaña Rogelio Arismendi, quien es el gerente de impuestos. Prácticamente los dos hemos estado trabajando en conjunto con clientes extranjeros, con clientes nacionales, para dar asesorías fiscales, contables e incluso también con temas internacionales. Roger, ¿te quieres presentar? Claro que sí, gracias Liz. Rogelio Arismendi, para servirles, también gerente del área de impuestos en VHR, ya un poquito de experiencia en estos temas. También ahí trabajé un tiempo en el SAT, entonces el enfoque que damos Liz y yo es algo integral respecto de lo que ha ocurrido con este y otros cambios más, en una óptica de lo que ocurre en lo público y a la vez también en lo privado. Entonces creo que les va a ser de mucha ayuda a todos nuestros escuchas, y todas las dudas, preguntas son bienvenidas. Perfecto. Entonces voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. Un segundo. Y bueno, justo como bien comentaba Alejandra, prácticamente a partir del 1 de junio entró en vigor esta nueva reforma, que son plataformas digitales. Los antecedentes nos va a ayudar Roger con respecto a los BEPS, a los famosísimos BEPS. ¿Qué son los BEPS? Así es. Roger, cuéntanos. Para todos los que son nuevos en esto, cuando ustedes escuchen la palabra BEPS y cualquiera de estas acciones, se refiere a que es una corriente internacional, que no es algo en lo que México pueda tener dominio. Es decir, a México le dicen qué hacer a través de los múltiples grupos en los que participa. Dicen, ok, ¿quieres ser parte de este grupo? O te va a tocar ajustarte a estas reglas. Vas a tener que modificar tus leyes internas en orden de que todos los países que contribuimos tengamos un mismo régimen y una misma forma de tributar. El tema digital no fue la excepción. Entonces, ¿sabes qué? A nivel internacional hemos identificado que hay mucha omisión en el pago de impuestos a través de estos bullets que ven ustedes, que es la descarga y acceso a imágenes e información. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no ha tomado un video, una imagen, y pues no sabemos ni siquiera de quién fue el autor, quién fue el que lo diseñó? Sin embargo, eso es lo que ha estado ocurriendo, al igual que la intermediación con terceros.
que es el caso que ahorita nos va a ocupar en esta charla. Clubes en línea, páginas de cita, la verdad yo no lo he ocupado, pero me imagino que el hecho de que lo regulen es que alguien ha hecho uso de él, ¿no? La enseñanza de test o ejercicios, No eso mientas, sí. Roger, no mientas. Yo creo que ya viste el incremento en tu cuota. Bueno, era un secreto, pero bueno. Les digo, también los exámenes, los test o ejercicios, igual es el caso es lo que nos manda muchas veces el área de recursos humanos, como una prueba psicométrica que es completamente en línea. Entonces, me han metido mucho gol a mi fisco, no nada más mexicano, sino de los demás países miembros, dicen, regulémoslo. Y a México no le dan opción, le dicen, regulémoslo, pero casi ya te estoy diciendo cómo, ¿no? ¿Qué es lo que queda exento? Libros, periódicos y revistas. O los bienes muebles usados, que es algo que ya venía exento por ley. No crean que fue por una bondad de esta regulación. Okay. Ahora, yo creo que la mayoría de nosotros nos preguntamos, justo los que nos dedicamos a vender en Mercado Libre, ¿por qué ahora? ¿No? ¿Por qué justo ahora que estamos pasando una crisis, no solamente en México, sino a nivel mundial? ¿Por qué justo ahora nos están comenzando a retener este tipo de impuestos, ¿no? Realmente, como lo mencionó Roger, no es algo que haya nacido de un día para otro o que se haya decidido a partir del 1 de junio, ya se tenía pensado. Sin embargo, justo ahorita fue un boom el e-commerce. Había personas que ya lo utilizaban, sin embargo, ahorita que todos estamos desafortunadamente pasando esta realidad que estamos viviendo, pues obviamente todos nos vimos obligados a estar comprando vía internet. Entonces, los objetivos obviamente fueron regularizar el comercio informal, porque si bien es cierto, no teníamos una regulación para el e-commerce, también es tener una base de contribuyentes más amplia. Este es uno de los objetivos principales del SAT, y la erosión de la base gravable, aparte de que obviamente necesitan incrementar la recaudación de los impuestos. ¿Tienes aparte? Listo. Déjenme dar algunas premisas que yo creo que va a ayudar mucho para el entendimiento de todo lo de las plataformas digitales. Algunas son un poco difíciles de masticar, otras no tenemos opción, pero permítanme empezar con algo que ustedes saben, la vigencia. Todo cambió a partir del 1 de junio de este año. Siguiente, muchos de ustedes creerán, oye, estas retenciones, ¿por qué si antes no estaba? ¿Por qué si el presidente dijo que no iba a haber nuevos impuestos, ahora resulta que siempre sí? Les puedo adelantar que no son impuestos nuevos. Estamos hablando de ISR y de IVA, y ambos ya existían. De hecho, si lo vemos muy fríamente, algunos de los vendedores, no quiero generalizar, eran omisos en su entero, como comentaba Liz, y el SAT, al identificar esta ausencia de cumplimiento, por llamarlo de alguna forma, el SAT dice, ¿sabes qué? Se acabó. Les voy a cerrar la llave a estas personas y ahora voy a empezar a ser un poco más estricto y a regular para que paguen el impuesto como debe ser, que siempre existió. Ahora, las plataformas, en este caso Mercado Libre, no van a pagar más impuestos. O sea, no les pega directamente a ellos, pero sí les va a pegar en temas administrativos, porque ahora tienen más obligaciones. A ustedes les van a entregar, a ustedes como vendedores, Mercado Libre les va a entregar, por ejemplo, un CFDI de retenciones, o va a tener que realizar una informativa extra a las obligaciones fiscales que ya tenía, transmitiendo todas sus bases de datos respecto de los vendedores al SAT, entre otras. En algunos casos, solo se incrementó el valor al consumidor final, o sea, se incrementó el IVA, pero no es el caso que nos ocupa. Aquí en Mercado Libre, al tratarse de bienes, se presumiría que todos ellos ya incluyen el IVA. O sea, que Mercado Libre, los precios ofertados en sus páginas ya son IVA incluido, que es así como debió ser siempre. Sin embargo, pues muchos de nosotros al vender por Mercado Libre, pues recibíamos un importe neto y este importe neto pues era lo que nos gastábamos porque pensábamos que era nuestro dinero. Sin embargo, ahí teníamos un 16% que correspondía al SAT. La diferencia es que hoy se está grabando el ingreso al vendedor
que eso también, la obligación como mexicano es contribuir al gasto público a través de los impuestos. Este ingreso que les hablo, que ustedes han recibido o siguen recibiendo, y esperamos que así sea, tiene que pagar un impuesto, y este impuesto es el ISR. Por cada vez que yo me hago más rico, yo gobernado, yo ciudadano mexicano, cada que incremento mi riqueza, tengo que partirla y parte de eso se va al SAT, al gobierno, con característica de impuesto. En este caso, concretamente el ISR. Ahora, ¿existen facilidades para el vendedor? O sea, también hay ciertas consideraciones administrativas para el vendedor en el que, ¿sabes qué? Pues no me pidas que lleve una contabilidad o que me esté metiendo en temas fiscales cuando en realidad yo nada más estoy vendiendo, no sé, mochilas, perfumes. ¿Por qué me exigirías un cumplimiento tan estricto? El SAT ante esta situación también trata de ser un poco flexible, por llamarlo de una forma, y sabes que te voy a dar ciertas facilidades que vamos a platicar un poquito más adelante, pero para que vean que sí están consideradas dentro de toda esta regulación global. Ahora, como bien mencionaba Roger, son dos nuevas retenciones, que es el impuesto sobre la renta, nuestra base fiscal o nuestro fundamento legal es el artículo 113A, en donde habla del sujeto. El sujeto es una persona física con actividad empresarial que enajene bienes o preste servicios a través de Internet. La base siempre van a ser nuestros ingresos generados por estos medios, incluido aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional. Y para efectos de la tasa, el impuesto sobre la renta nos pone una tabla con respecto al monto de nuestros ingresos mensuales. Ahora, cabe señalar, y es súper importante, que Mercado Libre estuvo mandando unos recordatorios en los cuales te decía que por favor actualizaras tu situación fiscal y le mandaras tu RFC. Si no lo hiciste antes del 1 de junio, si no existe RFC y Mercado Libre no lo tiene registrado, entonces en vez de aplicarte esta tablita, te va a aplicar el 20% sobre el monto de lo que estés vendiendo. Entonces, sí es muy importante que te regularices y que te inscribas al SAT, al régimen, para que te puedan disminuir y utilizar esta tabla que es mucho menor. Con respecto al IVA, el sujeto igual obviamente seguimos siendo personas físicas y morales. Aquí la regla general es sin incluir al régimen de incorporación fiscal. La base son los ingresos generados a través de plataformas digitales. Como bien lo mencionó Roger, esto no es nuevo, o sea, no es un nuevo impuesto como tanto lo han manejado, ¿no? Y la retención de IVA, la tasa, aquí es súper importante, es 16%. Sin embargo, te dice que cuando tienes ya tu RFC, te cobran el 50%, o sea, el 50% de tu 16%, es decir, tu 8%. Y si no tienes tu RFC, será completo, el 16%. Por eso hablan de un 100% de retención del IVA. Roger. Aquí, viendo gráficamente o en un esquema para tratar de ejemplificar lo que ocurre entre la relación del vendedor y el consumidor final, que es el cliente, y la intermediación de Mercado Libre, quedaría de esta forma actualmente. Si ustedes visualizan, el consumidor final va a enviar el dinero a Mercado Libre. Lo saben ustedes perfecto, ¿no? Mercado Libre con sus políticas y los tiempos para entregarlo al vendedor, al final del día, si todo sale bien, lo envía el dinero al vendedor. Ahí puse un documento que dice CFDI. Esto significa que además del dinero, como había ocurrido hasta antes del 1 de junio, el intermediario Mercado Libre va a decirle, ¿sabes qué? Te doy tu dinero y las retenciones que te hice, pero las retenciones, como yo no te las voy a pagar como lo hacía anteriormente, yo me voy a voltear con el SAT y se las voy a pagar. Pero este documento, este CFDI a ti, vendedor, te va a servir de constancia para que tú sepas cuánto te retuve y sobre qué monto de ingresos. Entre otras palabras, si yo vendo algo al consumidor final,
lo que me va a llegar a mi vendedor al banco va a ser el valor del bien menos las dos retenciones de IVA o ESR, dependiendo si tengo o no tengo RFC, como lo explicó Liz, y que vamos a poner un ejemplo numérico más adelantito, y las comisiones que me cobra Mercado Libre. Al final de cuentas, el vendedor, que es el que posee los bienes, va a entregar otro CFDI, este es de venta, ya no de retenciones, al consumidor final. Y es bien importante identificar dos cosas. Uno, la que viene del lado izquierdo de su pantalla, que es que no va a aplicar el tema de IVA para bienes usados, pero sí el de ISR. Insisto, IVA solo no aplica cuando el bien no sea nuevo, pero aunque yo venda algo usado que no lleva IVA, implica que yo me estoy haciendo más rico. En consecuencia, tengo que pagar ISR. Si Mercado Libre funge como intermediario, se va a limitar a hacer una retención meramente de ISR, ya no de IVA, porque no existió. Ahora, la segunda parte bien importante. Este esquema funciona sí y solo si hay un intermediario. Si nosotros no tenemos este recuadro amarillo que es Mercado Libre, entonces no opera ninguna de esta nueva modalidad o de esta nueva regulación para las ventas en línea. En cuanto nosotros involucremos a un intermediario, nos tenemos que sujetar a todo esto que estamos platicando. De acuerdo. Y bueno, yo creo que la mayoría de los vendedores nos preguntamos, ¿cómo me afectan? ¿Cierto? ¿Cómo me afectan estas retenciones? Es evidente que va a afectarnos directamente en nuestro ingreso. Como bien mencionó Roger, vamos a dar ejemplos con números para que sea más fácil entenderlos. Entonces, aquí yo les decía hace ratito, ¿qué sucede con Mercado Libre? Si yo tengo registrado mi RFC, entonces voy a utilizar esta tabla en donde vienen ciertos porcentajes y también me van a retener solo el 8% de IVA. Sin embargo, si no tengo RFC, entonces me van a cobrar el 20%, más bien me van a retener el 20% y el 16% de IVA, lo cual significa que es un 36%. O sea, está terrible, terrible, terrible totalmente. Ahora, esta nota que pusimos aquí abajo lo pueden ustedes incluso visualizar desde su mismo portal como vendedores. Hay una sección que se llama impuestos y ahí menciona lo siguiente. Si tú tienes RFC de persona física cargado en Mercado Libre, se te retendrá el porcentaje correspondiente de acuerdo a cómo vaya avanzando tu ingreso durante el mes. Eso es súper importante. Aplicaremos las retenciones en cada una de tus ventas de productos nuevos, pero el porcentaje de las mismas tendrá en cuenta la facturación que vas acumulando durante el mes. A medida que superes los montos establecidos por el SAT, pasarás al porcentaje siguiente. Entonces, si en el primer mes a lo mejor vendimos hasta 5,000 pesos, nos van a retener 0.5%. Sin embargo, si se va incrementando, también vas a ir pasando de renglón, ¿no? Esto lo hace en automático en Mercado Libre. No vas a tener que hacer absolutamente nada. Ellos van a ir sumarizando tus ingresos y vas a ir pasando de renglón en automático. Ahí, Liz, aprovechando esa diapositiva que ayuda mucho a visualizar la diferencia entre entregar mi RFC o contar con mi RFC y a no contar con él o no querer proporcionarlo, que son dos cosas muy distintas. Puedo yo tener un RFC y no se lo doy a Mercado Libre, ¿no? Claro. O puedo simplemente no tenerlo y aunque quisiera, pues no lo voy a sacar o no voy a ir a las oficinas del SAT para adquirirlo y comunicárselo a Mercado Libre. Entonces, del lado blanco, o sea, cuando yo sí tengo RFC, como Liz comenta, la retención va a variar del 0.4% al 5.4% dependiendo del rango de ingresos en el que yo me coloque desde 1,500 y hasta más de 100,000. Primer tip, ustedes más que cualquier otra persona conocen su nivel de ingresos. Entonces, ustedes al conocer el promedio mensual del cual ascienden sus ventas, podrían incluso jugar un poco con este porcentaje. Porque si yo supero los 100,000, vean cómo brinca demasiado la tasa. O sea, a mí me convendría mantenerme un poco los 100,000
para quedarme en el 2%. En cuanto lo supere, se duplica. Más allá de que se dobletee el 2%, me eleva hasta el 5.4%. Entonces, ¿sabes qué? Yo sí rondo sobre los 100,000. Bueno, ya va a ser final de mes. Tú decides más o menos en qué ingreso puedes quedarte, facturo, no facturo, vendo, no vendo. Puedes ir jugando un poquito para no rebasar los 100. Ese sería como que el primer tip. Sin embargo, si lo rebasas, te vas a tener que sujetar al 5.4%. El siguiente mes va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, tú tienes que llevar un control muy, muy bien consciente del nivel de ventas mensual que tú tienes. Si sabes que me dices, oye, me ubico arriba de los 100,000, ya, no, ni hablar, ¿no? ¿Qué más? Me va a tocar el 5.4%, ni modo. En cuanto al IVA, si yo entregué el RFC, me van a hacer mi retención del 8%. Pero esto no significa que el 8% restante te lo debas de quedar. El 8% restante, en teoría, tienes que enterárselo tú al SAT. Mercado Libre te va a ayudar con el 8%, entre comillas ayudar, ¿no? Porque es una obligación. Estoy seguro que Mercado Libre jamás hubiera querido involucrarse como retenedor. Pero entonces, este 8% agarra Mercado Libre y dice, yo se lo pago al SAT. Pero el otro 8% que el cliente te pagó a través de Mercado Libre, tú debes decir, ok, yo se lo pago al SAT. En otras palabras, tú ya tienes el carácter de contribuyente. ¿Bajo qué capítulo? El de actividad empresarial. ¿A qué me refiero con actividad empresarial? Que tú tienes que pagar tus impuestos mensualmente. Oye, pero pues, me queda el 8%, ¿por qué no mejor me retuvo el 16% Mercado Libre y ya? No, porque depende mucho el giro al que tú te dediques, ya que en este punto estamos hablando de que el cliente a ti, vendedor de Mercado Libre, te está pagando por un bien. Pero si yo me volteo a la cadena de suministro, tú ese bien se lo compraste a alguien. Entonces, ese alguien debió de también pagarte IVA. Oye, a ver, espérame tantito. Hablemos algo muy plano. Un bien, hablemos que no hay utilidad. Yo compré, no sé, el perfume en 100 más IVA. Total a pagar 116. Yo, vendedor de Mercado Libre, le pagué 116 a mi proveedor y ahora ya tengo el perfume. ¿En cuánto lo voy a vender? Les digo, no le pongamos utilidad. En 100 masiva y yo se lo vendo a través de Mercado Libre al consumidor final. En ese sentido, Mercado Libre va a retener el 8%. Yo voy a tener un 8% en mis manos, pero le voy a decir al SAT, ¿sabes qué? Como ya tengo obligación de presentarte las declaraciones, voy a restar estos 16 que yo le pagué a mi proveedor, los 8 que quedaron pendientes de retención vía Mercado Libre y que me pagó el cliente. La diferencia me va a dar un -8. ¿En qué se convierte este -8? En un saldo a favor, que ahora le voy a voltear el asunto al SAT. Le voy a decir, ¿sabes qué, SAT? ¿Te acuerdas la obligación que me pusiste de ese 8% que no me retuvo Mercado Libre? Yo te la tenía que pagar, ¿correcto? Pero como yo le pagué a aquel que me vendió el perfume 16 de IVA, tú, SAT, ahora me debes ese 8. Entonces, en lugar de convertirme en un pagador cautivo total del 16%, ¿qué crees? Le puedo solicitar al SAT un 8%. Me debes ahora tu autoridad a mí. Entonces ya como que cambia la situación. Entonces ya me debe el SAT y ya no le debo yo. Cosa contraria cuando nos pasamos al lado azul de esta pantalla, en el cual es Mercado Libre retuvo ese 16%. Oye, pero yo pagué, yo igual, sin RFC, vendedor de Mercado Libre, le pagué al mismo perfume, al mismo proveedor de perfumes que le pagó al que está en el lado blanco que tiene el RFC. Ay, ¿qué crees? Como no tienes RFC, tú no tienes la obligación de este pago provisional que sí tiene el del lado blanco. Y entonces, como no puedes presentar declaración, no puedes exigir tu derecho. Entonces, aquí está como que la desventaja, ¿no? Por un lado, sigo sin informarle al SAT, lado azul. En el otro blanco, pues ya tiene todos mis datos, pero el lado azul me deja sin el beneficio de yo poder voltearme con la autoridad y decirle, ahora tú me debes. Cosa que sí pudo hacer el del lado blanco. Mismo ejemplo, mismo proveedor de perfumes, misma plataforma de Mercado Libre, pero tiene un efecto fiscal distinto. El hecho de que yo entregue mi RFC a que no lo entregue y de que cumpla con mis obligaciones a que no lo haga. Ahora, nada más para cerrar la idea de las diferencias en estos dos colores,
es que la facilidad que yo les comentaba en un inicio es que cuando tú tienes un ingreso menor a 300,000 anuales, o sea, también ahí es una vacilada, o sea, es muy poquito, tú puedes optar para que Mercado Libre sea tu retenedor y pagador de un impuesto definitivo. Es decir, que te deje sin obligación alguna. Todo lo que me retenga Mercado Libre va a ser definitivo. O sea, yo no tengo que voltear al SAT para nada. Entonces, otras personas podrían decir, esa opción me gusta. Yo vendo menos de 300,000. Al vender menos de 300,000 no me alcanza para el contador, ni para andar persiguiendo a mi proveedor que me dé factura, ni para andar presentando declaraciones para reclamar mi saldo a favor. No estoy interesado. Entonces, prefiero que Mercado Libre funja, además de mi retenedor, como mi pagador de impuestos definitivos. Y yo, persona física, me dedico a vender. O sea, me dedico a hacer crecer mi negocio, me dedico a obtener esos hasta 300,000 y hasta ahí llega mi responsabilidad. En un momento dado, quizá este enfoque y esta concentración a mi negocio genere que yo venda más de 300 en un corto plazo y ya tenga que elegir entre con y sin RFC. Pero ya eso es otra situación, ¿no? O sea, es bien importante situarnos en cuánto vendemos, ¿para qué? Para ver si somos sujetos del beneficio de los 300,000 o menores a 300,000 de ingresos, o situarnos cuánto vendemos y buscar este porcentaje que muestra Liz en la tablita que más nos convenga. Si ya lo ubicamos bien, ya vimos que nuestro proveedor nos da factura, en lo personal yo recomendaría que sí presentemos pagos provisionales y reclamemos al SAT nuestro saldo a favor. Listo, Liz. Ahora, justo como les comentó Rogelio, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de lo que fue a partir del 1 de junio. En este caso fue una publicación gratuita, por eso no visualizamos un importe del cargo de Mercado Libre, ¿no? Entonces, la retención de impuestos sobre la renta, en este caso, fue del 2%, porque esta persona tuvo más de 25,000 o hasta 25,000. Entonces, si nosotros multiplicamos los 862.13 por 2%, nos dan los 17.24. Y para efectos del IVA, de igual manera, ¿no? Lo tomamos los 1,000 pesos, nuestra base va a ser 862.13, nuestra tasa, recuerden, siempre va a ser del 16%, lo cual equivale a 137.93, y eso por el 50%. En este caso, sí tenemos RFC, este ejemplo que estamos dando, sí fue una persona física que entregó su RFC y se le retuvo 68.97, lo cual nos da, alguien me ayuda porque salieron unas preguntas, entonces ya no puedo ver, 786.79. Perfecto. Ahí, Roger, ¿tienes algo que agregar? Sí, creo que lo más importante es subrayar con lo que inicié, de la parte de que mi venta, a pesar de que fue de 1,000 pesos, como marca el ejemplo, realmente el dinero del vendedor, en este caso de mi dinero, solamente debieron ser 862.13. De toda la vida, el IVA no me pertenece a mí. El IVA es del gobierno. Y como les decía, se puede jugar. Yo cobré este IVA, pero pagué este IVA y mi diferencia te la pago SAT o tú SAT me la devuelves. Pero mi ingreso real desde siempre debieron de haber sido los 862.13, que es aquí lo que la autoridad se dio cuenta. Dijo, oye, pues las personas que están vendiendo a través de plataformas digitales, pues se llevan el IVA. O sea, esos 16 en este ejemplo, los 137.93, pues me lo debieron de haber pagado mi fisco y el vendedor se lo llevó a su casa. O sea, se está financiando del propio impuesto. Oye, es bien poquito, vendí mi mochila, no seas así, o sea, no es nada. Pero si ya lo vemos en masa, a través de Mercado Libre y otras plataformas se vende muchísima mercancía, se mueve bastante dinero. Que el SAT sacando su lápiz y su hojita, dijo, oye, se me está yendo muchísimo dinero a través de estas ventas. Entonces dijo, vamos a ser bien, bien justos, según el SAT. Al vendedor le vamos a dar únicamente los 862.
Y yo, autoridad, me voy a quedar el 16%, los 137.93, que siempre me pertenecieron. Pero ahora, ya que estamos en esta regulación, sobre los 862.13, ¿qué crees, vendedor? Como te estás haciendo rico, insisto, tienes que pagarme una cuota. ¿En qué? ¿En función de qué? De la tacita que mostró Liz hace rato, de esa tablita. Dependiendo de lo que tú me vendas, es lo que me tienes que pagar. Decía Liz, en este ejemplo, pues es el 2%. Esa persona ya vendió hasta 25,000 pesos, entonces ya le toca un 2% de sus ventas. Y así es. Entonces ya el tema de que te voy a retener el IVA, que el 100%, que el RFC, ya lo tocamos. Aquí con numeritos se ve más claro de cómo está haciendo la afectación directa hacia el vendedor, pero también siendo muy parejos, el IVA también se lo estaba quedando el vendedor. Ahorita el SAT simplemente está reclamando lo que fue suyo y aprovechando, grabando el ingreso del vendedor. Listo, listo. Ahora, aquí justo lo que tratamos de hacer fue un comparativo. ¿Qué sucedía hasta el 30 de mayo, a las 11:59 de la noche, la última venta que tuviste o que se quedó marcada el 30 de mayo, y después cuando fue el 1 de junio? En ambos casos se vendió un producto de 1,000 pesos y como pueden ver de su lado derecho, ya tienen las retenciones, ¿no? Entonces, sí se ve mermado el ingreso que vamos a tener como vendedores. Sin embargo, si bien es cierto, o lo podemos ver así, como un beneficio estamos anticipando impuestos, ¿no? Eso significa que estamos anticipando impuestos sobre la renta e IVA. Aquí, esto es cómo te afecta a ti como vendedor estas retenciones, ¿no? Sí te afecta en cash, porque al final del día lo que tienes disponible en tu mercado pago es menor, ciertamente, pero también te está apoyando ligeramente a hacer un pago anticipado de tus impuestos. ¿No tienes algo que agregar? Aprovechando, fíjate, llegaron unas preguntas aquí que son referentes a lo que vamos platicando. Preguntan, ¿qué pasa si me realizan las retenciones de forma diaria? Sin embargo, al ser el cálculo mensual, es decir, a mis ingresos mensuales les aplico la tarifa mensual y me da una retención de ISR menor a la suma de retenciones que me efectuaron diariamente. En este sentido, la plataforma debe ajustar esta retención. De ser así, ¿en qué momento veré en mi pago? O se puede dejar el cálculo diario, aunque no cuadre con el cálculo mensual. Bueno, en este caso, dependes de la plataforma. La plataforma ya tiene los parámetros realizados de acuerdo a tu perfil de vendedor. ¿Qué es lo correcto de acuerdo a ley? Que la plataforma se esperara todo el mes para decir, ok, a Liliana la ubico en esta línea y le corresponde esta tasa de retención. Eso debería de ser, pero como el mercado es muy dinámico y no se sabe si Liliana vende de forma constante o solamente fue una sola ocasión, entonces lo que te van haciendo es, de acuerdo a tu perfil, digo, eso es parámetros de Mercado Libre, la verdad, desconozco cuál sea el que tengan definitivo, pero lo que ellos van a hacer es una retención de acuerdo al ingreso que tú vayas percibiendo. Oye, me retuvieron de más, por ejemplo, aquí tú mencionas que la retención diaria superó la retención mensual. En mi opinión debería de ser al revés. O sea, diario te debieron de haber ubicado, o al menos a un corte semanal, o cada vez que liberen tus recursos, ubicarte en una línea de retención. Y cuando tú seguiste sumando y sumando y sumando, la mensual debió de haber sido superior. Esto que tú me dices habla de que sí están trabajando con un perfil de vendedor. También lo habíamos platicado Liz y yo, en el que dice, oye, veo que vende esto mes con mes, vamos a aplicarle la tabla de acuerdo al ingreso que ha venido reflejando en meses anteriores. Va de nuevo. Tú, al ser sujeta de esta retención, tienes derecho de reclamarle al fisco. ¿A qué voy? Oye, me retuviste de más Mercado Libre. Mi ingreso mensual representaba una tasa del 2 y tú me retuviste sobre el 5.4 mis ingresos diarios. Entonces, me diste un baile bien bonito. Retuviste de más.
¿qué hiciste con ese dinero? ¿Cuándo me lo vas a pagar? Mercado Libre va a decir, no, pues yo no te voy a pagar nada, porque todo lo que retuve, así como te lo retuve, lo pasé al SAT. Y ahora el SAT lo tiene. Tú vas a decir, híjole, ¿y ahora qué hago? Muy sencillo. Hablábamos hace un rato del ejemplo de IVA. Esto es idéntico, pero para el caso de ISR. En tu mecánica de cálculo, tú vas a colocar tus ingresos, tus deducciones, tu base de impuestos, la tasa que te corresponda, y te va a salir después de la aplicación de la tasa un impuesto a cargo. Este impuesto a cargo, tú le vas a restar el ISR que te retuvieron vía intermediario y que ya lo tiene la autoridad. ¿Y qué te va a salir? Oye, si fue mayor al que debió de ser, muy sencillo, tú le vas a decir, SAT, me debes. Se te pagó de más vía esta retención a través del intermediario. Oye, ¿cómo sé? También voy a retomar algo que había dicho. El CFDI que Mercado Libre te entregó junto con tus recursos, ese es tu soporte de que Mercado Libre retuvo y se lo pagó al fisco. Entonces, en resumidas cuentas, esta diferencia, tú como vendedor la vas a ajustar y va a generar un saldo a favor al momento de presentar tu declaración. Tiempos. Mercado Libre te lo debe entregar dentro de los 5 primeros días. Espero no estar comprometiendo de más, pero tiene 5 días posteriores a que concluyó el mes. Es decir, si esto empezó en junio, que ya concluyó, tiene del 1 al 5 de julio para entregarte esta constancia y que tú con ella puedas presentar tus pagos provisionales. ¿En qué fecha? Hasta el 17 del mes siguiente. Es decir, operaciones de junio las tienes para presentar hasta el 17 de julio. Ya con tu constancia, ya con tus pagos, tu estado de cuenta, tu declaración bien armada, pues ya le dices, ¿sabes qué? Me debes este dinero por la retención que me hicieron de más. ¿Y qué crees? Aprovechando, yo soy el de los perfumes del ejemplo que dio hace rato Rogelio. Me debes 8. Y listo, o sea, va a ser una declaración que en lugar de que le pagues, el SAT te va a tener que regresar ese dinero. ¿Sabe? Sí, de hecho, la constancia, según yo, la pueden visualizar en su mismo portal de vendedor. Ahí se supone que las van a cargar y ahí ustedes las van a poder descargar para que las vayan guardando y tomen cuánto fue lo que ingresó, cuánto me retuvo, y eso fue lo que se enteró al SAT, lo que Mercado Libre enteró al SAT y que para mí es acreditable. Mira, Liz, otra pregunta, a ver si nos ayudas. Dice, buen día, tengo una duda. ¿La factura cómo tendría que elaborarla? 1,000 de venta, incluyendo IVA, y de IVA 16, ¿cómo la reflejo en la factura? En la factura del vendedor, o sea, yo como persona física, ¿cómo se llama? A ver si puedo ver las preguntas. Antonio. ¿Qué pasa, Liliana? Antonio Torres, ¿cierto? Ok, pues es súper sencillo. Sí, tú tendrías que tener tu venta de 100 más IVA. Ese es un hecho, como lo comentó Rogelio. Siempre debimos de haber cobrado el IVA. Bueno, se supone, va implícito el IVA. Va incluido dentro de esos 1,000 pesos. Entonces, hay que desglosárselos, ya sea que el costo sea de esos 1,000 o sea 1,000 más IVA. De acuerdísimo. Sí, Liz, muchas gracias. Fíjate también, Liliana, ¿qué pasa si tengo una plataforma que ofrece servicios médicos, los cuales consisten en consultas médicas, donde el usuario elige por medio de la app el doctor que más se apegue a sus necesidades, especialista, costo, etc.? El usuario paga a la app el costo de la consulta. Posteriormente, la plataforma le transfiere al doctor el costo de la consulta menos la comisión de la plataforma. Mi pregunta es, ¿se debe retener a los médicos por obtener ingresos a través de la plataforma? ¿Qué opinas? Chan, chan. Ese es un tema buenísimo, ¿eh? Incluso hasta para otro webinar específico para servicios médicos, para todo lo que son personas que no necesariamente, por ejemplo, el IVA, ¿no? ¿Qué va a suceder con la retención del IVA? Si esa es su pregunta de Liliana. Para mí no debería de retener IVA, pero sí impuestos sobre la renta. ¿Tú qué opinas, Ro? Sí, de acuerdo. Aquí la parte del servicio médico pues no lleva IVA por su propia naturaleza. Exacto. Sin embargo, el doctor, hablo nuevamente,
se está haciendo rico por esta consulta que va a dar. Y al hacerte rico, te toca, pues, darle un pedacito a la autoridad. ¿Vale? Entonces, sí, efectivamente, coincido con Liz, le correspondería pagar ISR. Ojo aquí, estamos hablando de una persona física. A lo mejor Sí. ahí les va el tip. ¿Por qué no mejor una institución o una persona moral con el giro de, no sé, la especialidad que tú gustes, que al ser persona moral se desencuadra de este supuesto jurídico y al no ser persona física ya no le aplica absolutamente nada de lo que estamos hablando? Digo, a lo mejor les conviene, dependiendo del nivel de ingresos y nuevamente, ¿no? Ustedes conocen ese volumen que manejan. Mira, les tengo una también de Benjamín Gallegos. Dice, soy persona moral, Mercado Libre no me retiene nada, en eso estoy perfecto, me imagino, para ustedes no cambió nada. La pregunta solo es cuando una venta se realiza en Mercado Libre, aparece abajo la opción de adjuntar factura. ¿Se debe adjuntar una factura por venta? Porque yo hago factura público en general al final de mes de todos los productos vendidos, tanto en Mercado Libre y otras, de manera presencial, lo cual es correcto hacerlo así. Sí, totalmente correcto y de acuerdo. Justo platicábamos, Rogelio y yo, oye, ¿tú pides factura cuando has comprado en Mercado Libre? Por ejemplo, mi esposo sí lo hace, es súper fan de comprar en Mercado Libre, pero él tiene una actividad empresarial. Entonces, siempre, siempre, siempre pide sus facturas. Sin embargo, los consumidores que de vez en cuando, no sé, a lo mejor Rogelio pide un volante para su bicicleta, unos pedales específicos, pues dice, me da igual si me mandan la factura o no. Al final del día, no es algo que yo pueda deducir, ¿no? Es correcto que tú hagas por esta compra que te hizo Rogelio una venta al público en general. Al final de mes sumas todas esas ventas que no te pidieron factura y timbras esa factura de venta al público en general. Correctísimo. Mira, hay otra pregunta de Benjamín igual. Me dices que otra plataforma te está reteniendo el IVA siendo tu persona moral. Entonces, no es la primera vez que me llega esta consulta. Sé que ocurrió o ha estado ocurriendo y lo que sugerí en aquel entonces es notificar a este asesor o tu contacto con esa plataforma La plataforma. de que no lo haga porque tú estás en otro supuesto jurídico. Tú como persona moral, tú ya trasladas IVA, tú ya pagas ISR, tú ya cumples obligaciones fiscales. Esta regulación va a encaminada 100% a las personas físicas. Entonces, yo le sugerí eso a otra persona, lo platicó y lo que dijeron es que era una parametrización del sistema. Entonces, está más para que tengas ahí cuidado, Benjamín. Sí, de hecho, justo también estuve platicando con algunos vendedores de Mercado Libre, porque si bien es cierto que hay una exención en cuanto a los bienes muebles usados, de que no debería de haber retención de IVA, ciertamente algunos vendedores de Mercado Libre dicen, oye, es que a mí sí me ha hecho la retención de IVA, ¿qué sucede, no? Y procedería lo mismo, hacer una aclaración muy probablemente, y como lo comentó Ale al principio de la reunión, es el primer mes, entonces al final del día todavía estamos en un prototipo y nos estamos acoplando a los cambios. Evidentemente la plataforma parametrizó de forma general y dijo, bueno, pues igual, en vez de que yo esté viendo qué vendedor sí vende usado, sí vende nuevo, sí vende, pues lo aplico para todos y si alguien está vendiendo usado, que se refiera conmigo y entonces veo su caso y lo elimino de artículos nuevos y lo segmento como artículos usados, entonces ya no le hago la retención de IVA, ¿no? Pero al final del día, pues sí digo, es nuestro primer mes. Como dice Rogelio, yo creo que lo mejor es acercarnos a nuestro contacto que tenemos en esos intermediarios, en esas plataformas, para que nos puedan dar seguimiento de esas retenciones que nos están haciendo de manera incorrecta. Correcto. Lilian Rivera dice, este mismo esquema de cobro de IVA y ISR se le debe aplicar a mis productos que vendo a través de otra plataforma para mi tienda. Este esquema funciona para todo aquel, si recuerdan las 3 figuritas que puse, es que haya un intermediario y que sea una plataforma digital. Si tú vendes por donde tú gustes y mandes, donde exista la intervención de esta empresa
sea mexicana o del extranjero, dentro de tu cadena de venta, tienes que aplicar esto mismo que estamos comentando. Germán Hernández también dice, hola, en caso de productos que graban IEPS, ¿cómo aplica? Es una pregunta bien buena. En mi opinión, yo creo que se les barrió, porque el IEPS no pasa nada, pero tampoco te cambia a ti tus obligaciones, Germán. O sea, si tú tienes que desglosar el IEPS en tu CFDI, en tu factura de venta, tienes que seguirlo haciendo. ¿Qué dejó afuera la autoridad? La retención del IEPS. El IEPS y el IVA funcionan bajo prácticamente los mismos esquemas del flujo de efectivo. Yo creo que debieron de haber previsto una retención muy similar también de IEPS. No lo hicieron quizá porque en IVA tenemos esta tasa del 16 general y en IEPS tenemos muchísimas más. A lo mejor por eso se les complicaba y dijeron, ¿sabes qué? Dejemos IEPS, no son todos los productos, pero en IVA sí nos ajustamos con el 16, en su caso el 100% de ese 16 o del 50. Este IEPS quedó fuera, pero insisto, no te exime a ti de seguir emitiendo estos CFDIs de forma tradicional cuando amerite ser desglosado o no, formando parte del subtotal base de IVA también. Buenísimo. Seguimos con las preguntas, ¿les parece? La verdad es que no quería interrumpir porque el flow está muy bueno. A Elian la voy a poner un poquito en stand-by porque es cuestión de doctores. Ustedes me dicen de tiempo cómo vamos y la verdad es que veo muchísimo interés porque todavía nos falta lo del chat y hay otra pregunta ahí. Como persona moral, ¿facturo el precio del producto que tengo en plataforma? ¿Qué sucede con las facturas que emite Mercado Libre con forma de pago 17 compensación? Fíjate, Angélica, aquí la parte de la persona moral, yo te diría que no debió de haber cambiado. Entonces, la pregunta de que si facturas del producto que tengo en la plataforma es siempre lo que tengas ofrecido en la plataforma ya incluye impuestos. Entonces, tendrías que retrotraer tu total a sacar un subtotal, un IVA, que en suma del monto ofertado en plataforma. ¿Y qué sucede con las facturas que emite Mercado Libre en la forma de pago compensación? Pues fíjate, es algo meramente interno. Los asesores de Mercado Libre seguramente están diciendo, oye, tú vendedor me debes a mí y yo te debo de entregar el recurso que estoy por liberarte, pues entonces los dos nos debemos. Pues ¿para qué te pago y me pagas? Entonces de una vez vamos a compensarlo y ellos te dan esta factura con el 17 que significa compensación, es decir, de lo que me debías, ya no te lo voy a cobrar, pero de lo que yo te debía, ya no te lo voy a pagar al 100%, te voy a pagar el remanente. Buenísimo. Benjamín dice que muchas gracias por la respuesta y por la atención, manda saludos. Gabriela Saldaña dice, pregunta, si el cliente que compró Mercado Libre pide factura, le doy factura de la venta con IVA desglosado, ahí no estoy pagando doble de IVA porque me están reteniendo impuestos automáticamente los de Mercado Libre. Si quieren, vamos con esa y después con la pregunta 2. ¿Cómo ves, Liz? A ver si entendí bien. Eso significa, ¿cómo se llama, Ale? Perdóname. Se llama Gabriela. Hola, Gaby. Pues bien, la factura que tú vas a emitir, como bien decía Roger, ya debe de, por ejemplo, en este caso, de 1,000 pesos. Tú le debes desglosar el IVA a estos 1,000 pesos. Sin embargo, de estos 1,000 pesos, Mercado Libre ya te está reteniendo 68.97. Voy a regresarme una diapositiva, a ver si es un poquito más claro. Ok, justo aquí. Nuestro producto fue de 1,000 pesos. Nuestra base son 862, por lo que tú vas a emitir tu factura 862.13 y su IVA del 16%, que son 137.93. Ese va a ser tu IVA trasladado por cobrar. Sin embargo, Mercado Libre ya te retuvo un 50%, es decir, un 8%, aquí le pongo, de este 16. Entonces son 137 por 50%, son 68.97. Tú vas a tener en IVA trasladado, efectivamente cobrado, estos 137.93. Sin embargo, también vas a poder disminuirte esta retención que ya te hizo Mercado Libre de 68.97. Entonces, no pudiera parecer que sí estamos pagando doble impuesto, pero tú se lo vas a poder disminuir a tu IVA a cargo, que era lo que mencionaba Rogelio.
Buenísimo. Gracias. La segunda pregunta es, antes de la venta, que no se facturaba, se hacía una factura de venta al público. ¿Esta se seguirá haciendo, pasando lo mismo que con la factura anterior o declarando doble los impuestos? Bueno, no hay SEO. Fíjate, yo no veo que haya una doble declaración de impuestos, o quizá no entiendo bien a qué te refieres, pero antes se hacía esta factura al público en general desglosando, o se debió de haber hecho desglosando el IVA. Retomamos el ejemplo de los 100 pesos que yo te estoy vendiendo, le voy a sumar el IVA, que son 16, y el total a facturar vía público en general son 116. Hoy tienes que seguirlo haciendo, o sea, tienes que emitir esta factura al público en general, porque va a ser tu control de la retención que te hizo Mercado Libre, tu declaración y tus ingresos. Es la única forma que tú vas a poder amarrar eso. ¿Qué ocurría anteriormente? Pues tú como vendedor de alguien o de algo que no te están pidiendo factura, pues tú no estabas obligado a emitir al público en general. Mejor dicho, estabas obligado, pero pocos lo hacían. Entonces, pues no había forma de que te dijeras, oye, no me pagaste, o qué. O sea, no había un match entre tus ingresos, tus cobros, y mucho menos con los impuestos. Ante esta regulación, Mercado Libre te va a estar diciendo, te retuve, te retuve, te retuve y te retuve. Oye, el SAT te puede preguntar, ¿cómo si te retuvieron allá? Tú nunca emitiste un CFDI de venta. Ah, es que no me pidieron factura. Ah, ok. Si no te piden factura, vas a ir sumando todas tus ventas de aquellos clientes que no les importó su factura, su CFDI, y me vas a hacer una al corte semanal o mensual, pero me tienes que informar todas tus ventas que van a ser el cruce con la retención que hizo Mercado Libre y tu declaración de impuestos si es que estás declarando. Buenísimo, muchas gracias. Eugenio Bremer pregunta, ¿en qué parte aplico para el 16%? ¿En qué parte aplicó? Sí, y anterior había preguntado, a ver si tiene relación, ¿cómo aplico el programa de Mercado Libre para que ellos entreguen al SAT el 16%? No sé si tiene relación. Bueno, a ver si entendí bien su pregunta. Punto número 1, si ya tiene un RFC, lo tiene que subir. De hecho, en nuestro portal de vendedores hay una parte que dice información fiscal y ahí te permite que subas un PDF. En este caso, subes tu constancia fiscal actualizada para que Mercado Libre se dé por enterado que ya tienes RFC y que te puede empezar a aplicar solamente la tabla. Ahora, ¿cuál fue su otra pregunta? Sería la del 16. La anterior fue, ¿cómo aplico el programa de Mercado Libre para que ellos entreguen al SAT el 16%? Ah, ok, lo que mencionaba Roger, ¿no? Ajá, exacto. De que si era opcional o automático. ¿Roger? Exactamente, que a lo mejor para los que vendían menos de 300,000, pues no era tan fácil. Sí, consiste en un aviso. Este aviso es a la autoridad, pero siempre en comunicación con tu intermediario, que en este caso es Mercado Libre. Me imagino que Mercado Libre emitió algún comunicado en este sentido de tienes 30 días, que es la reglita, tienes 30 días posteriores a tu primer ingreso bajo este esquema para notificarme y a la autoridad que optarás por una retención total como pago definitivo. Entonces, me imagino que o ya se te pasó el tiempo si es que cobraste el 1 de junio, o que si vas a empezar a cobrar, aún puedes avisarle al SAT y decirle a Mercado Libre, ¿sabes qué? Reténme, yo no me quiero meter en problemas, tú reténme y arréglate con el SAT. Buenísimo, muchas gracias. Liliana Lozano pregunta, ¿qué pasa si tengo el beneficio de zona fronteriza y mi IVA es del 8%? Entonces, ahí sería el 50%, tu 4%. Ok, todo se ajusta. Claro. Perfecto. Otra pregunta que nos hacían es sobre alimentos, es igual a Eugenio Bremer, ya que nunca han tenido IVA. ¿Sucedería lo mismo que con el doctor? Por su propia naturaleza no tiene IVA, entonces no aplicaría una retención.
Buenísimo. Vámonos a las del chat, porque aquí ya está. Y a ver, ahí está. Nos pregunta Antonio Torres, la factura que yo envío al cliente en el caso de este ejemplo sería de 862.13, no sé si este ejemplo listo, y de IVA 68.97, independientemente de que cueste 1,000 pesos. Así es. Ese es el deber ser de ahorita y de siempre. Así es como debieron de salir las facturas. Buenísimo. Víctor Portillo dice, muchos vendedores de Mercado Libre traen cosas de China, pero no una cantidad considerable para tener con factura. En este caso, ay, ¿me apareció algo? ¿Cómo declaro los productos comprados? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Si el ejemplo del perfume de que yo hablaba hace un ratito, tú dices, ¿sabes qué? Pues Rogelio, me pusiste un ejemplo entre mexicanos, en que tú te volteaste, le compraste un perfume en 100 a un mexicano y él te desglosó el IVA, se lo pagaste y después lo vendiste a otro mexicano, pagaste el IVA y todo se hizo cero, ¿no? Cuando hablamos de un residente en el extranjero, puedes hacer exactamente lo mismo, nada más que funciona un poco diferente. Cuando tú pides un comprobante de la mercancía comprada en el extranjero, punto número 1, no reúne los requisitos fiscales de México porque no están obligados ellos a hacerlo. Entonces el chino te va a decir, oye, que el CFDI, que no sé qué, yo no te voy a hacer un CFDI. A mí en China me piden hacer esto, pero cuando intento yo meterlo a México, o en este caso tú importarlo, te van a pedir un requisito que sí es parejo, que es el pedimento de importación. Y cuando tú llegas a la aduana y dices, vengo por esta mercancía china, vas a tener un comprobante para efectos fiscales en China que te puede servir en México, siempre y cuando reúna ciertos requisitos base, que tenga tu RFC, que tenga tu nombre, que tenga tu dirección, que especifique quién te lo está mandando, qué cantidad es, qué producto es, pero eso por seguro lo vas a tener porque de otra forma no puedes tramitar tu importación. Ahora, ya voy a tramitar la importación. Hasta este punto no llevo pagado nada de IVA. Cuando empiezo a pagar IVA, que son los 16 que le pagué al del perfume, es en el momento en el que cruza la aduana. Para yo hacer ese brinco, tengo que ir con el SAT a aduanas y decirle, mira SAT, te voy a pagar el IVA que corresponde a la importación de ese perfume. Probablemente sea más, probablemente sea menos, depende mucho de la mercancía que traigas y de los incrementables de esta mercancía. Entonces, cuando tú quieras pasarlo, tienes que pagar por fuerza este IVA. Y el IVA que le pagues al SAT aduanas va a seguir la misma suerte que el que le pagaste al Conacional, que eran 16 pesos por su perfume de 100. Va a ser exactamente igual. Cuando llegues a tu declaración mensual, ¿qué vas a decir? Oye, voy a buscar el campo. Ah, aquí está IVA pagado por importaciones. Ah, me acuerdo que le compré al chino el perfume. Aquí coloco tal cual, el monto tal cual que le pagaste en ventanilla al SAT aduanas. Así, acreditamiento del IVA pagado. Oye, pero lo vendí y también lo vendí en 16. Entonces aquí ya se unifica tanto la venta del primer ejemplo como la tuya que compraste en China, vas a tener que reportarla. Ah, ok, 16. Oye, me retuvo Mercado Libre el 8 pesos, que equivale al 50%, menos mi acreditamiento de lo que pagué a SAT aduanas, me va a salir muy probablemente un saldo a favor. Buenísimo, Roger. Si les parece, seguimos con el tema de China, que Armando nos acaba de hacer un comentario. Vamos con la pregunta de Ariadne pendiente y retomamos el cierre de la presentación con Liz. Y gracias que se empezaron a dar las preguntas y las respuestas como en cascada. Les voy a pedir que nos dejen los datos porque definitivamente este es un tema que está generando un montón de dudas. Y bueno, definitivo, las respuestas que nos están dando nos dan muchísima brújula, orientan mucho ahora en el panorama hacia qué hacer en cada caso, ¿no? Y si bien hay quien importa de China, hay quien a lo mejor importa de otro país, lo que comentaban de frontera, o sea, cada caso es como muy, muy peculiar. Entonces, seguimos con China. Ay, ya me perdí. A ver, aquí está. A los vendedores de China, Mercado Libre no les cobra el IVA. Eso nos deja ventaja de los vendedores nacionales. ¿Se tiene pensado algo? Que es ahí breve. A los vendedores de China en Mercado Libre no les No les cobran cobra el IVA. IVA. Ah, caray, no entiendo esa parte.
Si quieres, Armando, dejamos el correo al final o un contacto para que nos dé como un poquito más de contexto. Sí. Ok. Aquí nos dicen, he comprado por AliExpress, es Lourdes, y me llega directamente a mi domicilio. Esto quiere decir que mi producto aún no tiene IVA. Ah, tú no pagaste IVA al parecer, porque tú no lo importaste. Aquí Ali seguramente lo exportó y alguien en México ya lo estaba cachando. Entonces, este brinco entre Ali y quien lo cachó fue el que tuvo que pagar este impuesto de importación. Ahora, si lo que compraste no lleva IVA para efectos mexicanos, tampoco pagas IVA de importación. Entonces, este IVA sí es muy peculiar, tanto en México como en temas de importaciones, porque depende mucho de la regulación interna. Si algo en México no lleva IVA, oye, lo voy a importar, tampoco lleva IVA. Oye, algo aquí en México sí lleva IVA, lo quiero importar, pues tráetelo, pero tiene que pagar el mismo gravamen. Nada más para ser muy general y redondear la idea, lo que trata de hacer el gobierno mexicano cobrando este IVA de importaciones es poner a los mercados parejos. A lo mejor con esto resuelvo la otra duda que no alcanzaba a entender. Si yo no puedo poner a competir en mi mercado mexicano a alguien que le vendieron un perfume en 100 más 16 de IVA, que total a pagar son 16, contra alguien que lo importó y probablemente lo importó en 80. Entonces, punto número 1, a este que lo importó y lo pagó en 80 le voy a poner el IVA, porque es el mismo perfume, es el mismo producto. Ok, si este que lo importó le costó 10 pesos, hoy jamás podría competir con ese que costó 100. Entonces le vamos a poner un gravamen especial, de tal suerte que el 10 se eleve, no sea 80 y aparte le grabamos el IVA. Son mecanismos económicos que el gobierno mexicano va a poner para que en el mercado interno se esté hablando de lo mismo y no haya una desventaja comercial. Sé que la hay y sé que siempre va a existir, pero es una regulación que el gobierno trata de hacer siempre para no estar en competencias desleales. Buenísimo. La última pregunta de Ariadne Gómez dice, para mis ingresos acumulables, ¿debo tomar el total que me depositan en Mercado Pago o lo que me traspaso a mi estado de cuenta? ¿Mercado Pago me emite algún estado de cuenta o algo así? De la plataforma tal cual de Mercado Pago, no sé si haya un estado de cuenta, podría investigártelo, entrar al portal así como vendedor y ver si te puede emitir un estado de cuenta. Sin embargo, ahora, para efectos del pago de impuestos, son los ingresos acumulables. Entonces, hay que considerar, no sé, a lo mejor voy a utilizar una palabra burda, los ingresos brutos, no solamente el neto que te da Mercado Pago. Por ejemplo, en este caso que tenemos en pantalla, 786.79 es lo que te está dejando Mercado Libre disponible en tu Mercado Pago. Sin embargo, el ingreso fue de 1,000 pesos. Entonces, esos son tus ingresos brutos, eso es lo que tienes que considerar para efecto del pago de los impuestos. Buenísimo. Muchas gracias, Liz. ¿Quieres terminar la presentación? Tenemos una pregunta más con ustedes. Sí, me voy adelantando. Seguimos, Mientras tanto, aquí, como les decía, este fue el comparativo que hicimos o que tratamos de tomar dos ejemplos en donde claramente se ve que nuestra diferencia es de 86.21 de lo que teníamos antes hasta el 30 de mayo y lo que comenzó ya en vigor a partir del 1 de junio. Entonces, como les comentaba, en efecto se ve mermado nuestro cash flow, pero al final del día sí se ve mermado el cash, pero lo tenemos como un impuesto, ¿no? Como un impuesto anticipado que se enteró al SAT, ya sea para impuestos sobre la renta o para IVA. Ahora, como les comentaba Rogelio, si tienen obviamente el RFC cargado en el portal de Mercado Libre, en la sección de mis datos, ahí es en donde justo puedes descargar tu certificado de retención, ¿no? O tus constancias de retención. También es importante señalar que si no cargas tu RFC en Mercado Libre, pues no se generará el comprobante de forma mensual, puesto que esos ya se toman como definitivos. O sea, estos ya no te los puedes acreditar o disminuir, simplemente se toman como definitivos. Y pues bueno, esta lámina la había puesto para preguntas y respuestas, pero nos ganaron. Entonces,
pues no sé si tengan alguna otra duda, algo más que agregar, Roger. No, Ya para nada. prácticamente para ir cerrando. Ahí queda una última pregunta de Angélica Torres, si quieren tomar. Como persona moral, en el ejemplo que tenemos en pantalla, facturaría los 1,000 pesos de mi venta con IVA desglosado. Y al subir la factura que emite Mercado Libre, se me bonificaría ese resto que no ingresó a mi cuenta, comisión y cargo por envío. Aquí creo que la comisión y cargo por envío es otro rollo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la comisión y cargo por envío, si eligieron el envío de Mercado Libre, bueno, no hay opción, ese se descuenta, o sea, en automático, tanto la comisión como el envío, no hay, supongo yo, ningún tipo de reembolso, ni tendría por qué haberlo, es el propio negocio de Mercado Libre. Pero no sé si a lo mejor está un poquito confundida en cuanto a reembolso del 8% del IVA, no es que lo reembolsen en ese momento, sino más bien con tu certificado de la retención que te va a emitir Mercado Libre, tú lo puedes disminuir a tu IVA por pagar. Eso sí lo puedes hacer, pero lo tienes que hacer en el cálculo de tu declaración. No va a aparecer en tu portal de Mercado Pago, ni tampoco va a aparecer ninguna bonificación. Perfecto, muchísimas gracias. Pues aquí están los contactos de Liz y de Roger. Muchas gracias por todo el panorama que nos están brindando, por el tiempo para responder cada pregunta. Nos preguntaban al principio si este webinar iba a quedar grabado. Queda grabado y la siguiente semana queda en nuestro canal de YouTube para que lo puedan consultar. Estos son los contactos de Liz y de Roger para que les envíen, como decíamos, cada caso es como muy, muy específico y se pueden hacer estrategias como a medida, ¿no? De acuerdo a la situación de cada vendedor. Sí, así es. Y sobre todo, si tienen ingresos de otras actividades, no solamente de Mercado Libre, también tendríamos que ver todo. Aunque suene a cliché, tenemos que analizar todo el panorama de cada persona en específico. Buenísimo, pues muchas gracias. De este lado también nos dicen que gracias por la ponencia. Y bueno, pues gracias por la disponibilidad para ustedes, Liz, Roger, el que sean expertos y nos ayuden a tener como más visibilidad, entender que pues no es un nuevo impuesto, qué se puede hacer ante esto, de qué manera tener, cómo funciona la retención, que se puede recuperar, bonificar, nos ayuda muchísimo. Gracias a todos por sus preguntas, está buenísimo cuando hay muchísima participación, definitivamente es un tema que da para más tiempo, entonces lo que proponemos es que por favor, si se pueden poner en contacto con Liz y con Roger, seguramente ellos les van a hacer una propuesta a medida y bueno, qué mejor que estar con los expertos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, nos despedimos, mi nombre es Alejandra Juárez. Tengan buen fin de semana, vamos a seguir haciendo webinars y quedan en el calendario. Si se pueden sumar en vivo está buenísimo porque nos hacen llegar las preguntas. Si no se pudieron sumar, quedan grabados. Cualquier duda que tengan, nosotros los vamos orientando. Perfecto, pues muchísimas gracias. Excelente fin de semana. Gracias, Ale. Bye, Liz. Bye, Buen fin bye. de semana. Hasta luego. Bye.